Colosenses en el capítulo 3 y el verso 17, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3 y el verso 17. Dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Como habíamos iniciado, vamos a estar mirando esto a través del año, regresando a este patrón una vez al mes. No hay nada que hacemos como individuos o no hay nada que hacemos como iglesia sin tener un patrón o un modelo. Colosenses 3:17 nos dice eso claramente. Hay algo que nos tenemos que sujetar y ese es el plan divino de Dios. Siempre va a haber un modelo. No hay nada que Dios nos deja para que nosotros como seres humanos simplemente imaginemos lo que se tiene que hacer. Dios quiere que simplemente seamos obedientes a Él, que sigamos sus caminos, no nuestros caminos. Entonces, Dios es el arquitecto y nosotros simplemente seguimos su plan que Él ya nos ha dejado a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo. Ahora, en nosotros debe estar presente la misma actitud que estuvo en Noé, como en Génesis capítulo 6 y verso 22. Y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. El patrón que Dios le dejó, Noé cumplió con eso perfectamente. Hizo la arca exactamente a las medidas, hizo la arca con una puerta, con una ventana, preparó los alimentos y encaminó a los animales en 2x2, entrando dentro de esa arca. Y al final Dios, el autor, Moisés aquí dice, Noé hizo simplemente todo lo que Dios le había mandado. Noé siguió ese patrón y eso debe ser nuestra actitud hoy en día también, de no querer quitarle a la palabra de Dios ni tampoco querer añadirle a esa misma palabra, porque su plan es un plan perfecto. El modelo de Dios para la iglesia es entonces algo que ya encontramos a través de las Escrituras. No hay nada nuevo aquí. Dios en su plan divino incluye a ancianos, diáconos, el evangelista y la membresía. En la manera como se llega a manifestar eso, este orden, llegamos a encontrarlo en Hechos capítulo 14. ¿Verdad? Se predica el evangelio por medio de esos evangelistas, se establecen congregaciones y luego después trabajan para madurar, como lo que hemos estado mirando el domingo pasado y este domingo, maduran juntos para poder producir fruto juntos, ¿verdad? Y se establecen los ancianos y luego después los diáconos. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros glorifiquemos a Él a través de su plan divino dentro de la iglesia de esta manera, de esta organización, de imitar este modelo y ponerlo en práctica en cada iglesia local. Si las precauciones necesarias no son tomadas, podemos llegar a hacer lo opuesto. En vez de glorificar a Dios, estamos haciendo todo lo opuesto a eso. No lo estamos glorificando. Entonces, cuando hablamos acerca de este plan divino, hay que siempre mantener bajo control nuestras emociones y no solamente eso, no tomar decisiones bien apresuradas o rápidas que nos pueden llevar a equivocarnos o cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Queremos hacer las cosas bien para darle la honra y la gloria a Dios. Y eso me recuerda mucho de lo que había dicho el hermano David Daniel, antes predicaba ahí en West Main, años atrás, un hermano muy bueno y que puede predicar la palabra muy eficazmente, pero de una manera bien sencilla. Y David Daniel en una ocasión dijo en uno de sus sermones, hablando de este tema particular, dijo, la única cosa peor que no tener ancianos es tener ancianos que no están calificados. Hermanos, yo creo que esa declaración por parte del hermano es muy cierta. Yo no puedo negar que no es correcto eso. Es muy correcto lo que está diciendo el hermano.
E incluso puedo añadir a lo que él había dicho y decir que lo mismo es cierto para los diáconos y también también para el evangelista. La única cosa peor que no tener diáconos es no tener diáconos calificados. La única cosa peor que no tener un evangelista dentro de la iglesia es tener un evangelista que no sabe lo que está haciendo. Ahora, si esto es cierto, lo cual creo que lo podemos llegar a mirar dentro de las mismas escrituras, que sí lo es, esto nos debe de llevar a entender que hay que tomar el tiempo apropiado y elegir a aquellos que verdaderamente están calificados para servir en estas capacidades, como encontramos en el plan divino de Dios. No podemos conformarnos con cualquier persona aquí, porque queremos, al fin y al cabo de todo esto, es glorificar a Dios, hacerlo de acuerdo a su modelo. Por lo tanto, cuando nosotros entramos a través de todo esto, llegamos a encontrar en las Escrituras que simplemente existe un proceso para llevar a cabo todo esto. Esto nos lleva a entender que hay un proceso. Líderes en el reino, el hermano Max Dawson, el hermano Gerardo Jr. llegó a traducir un libro que él escribió que se llama Líderes del Reino. Y él dice, líderes en el reino no nacen, se hacen. Y otra vez, el hermano muy acertado en lo que está diciendo. No nacen líderes dentro del reino. Cuando hablamos acerca de líderes, es simplemente personas que toman un rol de liderazgo dentro de la iglesia como ancianos, como diáconos o como evangelistas o maestros que están guiando, enseñando a otros. Y la verdad es que no nacen ellos. Lo mismo es cierto, Messi no nació sabiendo que iba a ser el mejor jugador en todo el mundo. Él tuvo que trabajar en eso. Si quieren decir Cristiano Ronaldo, pues ahí está también él. El punto es de que existe un proceso para desarrollar los siguientes líderes dentro de la iglesia. Y hay que respetar ese patrón porque también lo encontramos dentro de las mismas palabras de Dios. Quiero que notemos primeramente que dentro de la misma palabra, hablando acerca de ese proceso, nos enseñan las Escrituras que debemos de madurar para asumir un rol de liderazgo. Debemos de madurar. No voy a tocar tanto este punto porque es lo que han estado mirando todos nosotros aquí en la mañana, el último domingo y este domingo. Y el punto es de que desde muy temprano en las Escrituras llegamos a mirar esta idea presentada claramente. Cuando hablamos acerca de Moisés con Josué, ¿verdad? Llegamos a entender que había un clase de entrenamiento, ¿verdad? Moisés no iba a ser un líder perpetuo del pueblo de Israel. Él no iba a durar para siempre, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a mirar acerca de Moisés y Josué, esa relación que existía entre ellos dos, en Éxodo 24 y el verso 13 a 14, y en ocasiones no sabemos que Moisés no era el único que subió al monte Sinaí. Moisés no era el único. Alguien más lo acompañó. ¿Quién era? Era Josué. Dice en el verso 13, se levantaron Moisés solo. No, Moisés y Josué, su ayudante. No era por una casualidad que Josué estaba ahí presente con Moisés. Josué estaba pasando por un periodo de entrenamiento, por un proceso de madurez. Él subió juntamente con Moisés. Dice, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, espéranos aquí hasta que volvamos. ¿Quién? Yo y Josué. A ustedes. Y aquí Aarón y Hur están con ustedes. El que tenga algún asunto, acuden a ellos. Donde quiera que estaba Moisés en las Escrituras, cuando llegamos a ver, donde quiera que estaba Moisés,
Josué estaba muy cerca de él. No se iba a apartar de Moisés. Josué estaba ahí en cerca de él. ¿Por qué? Porque Josué estaba aprendiendo cómo ser un líder para el pueblo de Dios. Él sabía que él iba a tomar las riendas de Israel ya después. Que él iba a llevar a Israel a grandes victorias. ¿Verdad? Que él iba a tener que lidiar con Israel, ¿verdad? Que iba a tener que guiar a Israel en la tierra prometida. Mientras que él estaba con Moisés, él estaba aprendiendo cómo ser un líder para el pueblo. Él estaba aprendiendo a ser un líder, cómo guiar un pueblo y mirando cómo ese pueblo constantemente se estaba rebelando contra Moisés y estaba mirando su maestro, cómo reaccionaba, cómo lidiaba en ciertas circunstancias. Y él estaba escuchando a Moisés dirigirse al pueblo, ¿verdad? Aprendiendo de sus errores, entendiendo que quizás no debo de hacer eso cuando me toque a mí, ¿verdad? Y miramos que antes de que él llegó a asumir este rol de liderazgo en el libro de Josué, tuvo que pasar por un gran entrenamiento bajo Moisés. Saliendo de Egipto, subió al monte Sinaí, pasando por esos años en el desierto, hasta que por fin muere Moisés. Josué, ¿estás listo? Y habla Dios con él y dice, Josué, tienes que ser valiente y esfuérzate. No va a ser fácil, pero yo sé que tú lo puedes hacer. Recibiste buen entrenamiento de parte de Moisés. Ahora, no solamente eso, también encontramos a Elías juntamente con Eliseo. La misma cosa que está sucediendo. En la primera de Reyes, en el capítulo 19 y el verso 19 al 21, noten lo que dice. Dice, cuando se fue de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él. Y él estaba con la 12ª. Pasando Elías hacia él, echó su manto sobre él. Entonces él dejó los bueyes. Notamos que como Eliseo ya sabía que lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces dejó los bueyes. Fue corriendo tras Elías y dijo, permíteme besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Él sabía que, yo voy a tener que pasar por un entrenamiento con él. Hay algo que va a suceder aquí. Yo quiero ser parte de esto. Permíteme besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y Elías le dijo, ve y vuelve. Pues, ¿quién te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? Eliseo dejó de ir tras él, luego tomó la yunta de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cocinó la carne y la dio a la gente para que comieran. Después se levantó, fue tras Elías y le servía. Eliseo era mucho más que simplemente el siervo de Elías. Él estaba aprendiendo de Elías, uno de los más grandes profetas en todo el pueblo de Israel. Él estaba aprendiendo de él. Él se estaba preparando. Y incluso podemos decir que Elías era el profeta. Había muchos más profetas que él, pero Elías era el profeta principal dentro del pueblo de Dios. Y Eliseo, se estaba preparándose para tomar las riendas de Elías. Y van a ser zapatos muy difíciles de llenar. Primera de Reyes capítulo 19 y el verso 16, noten lo que dice. La Primera de Reyes capítulo 19 y el verso 16. Primera de Reyes 19 y el verso 16 dice la palabra de Dios. Dice, también a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey de Israel y ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mojada, como profeta en tu lugar. Y cuando miramos en la segunda carta de Reyes, en el capítulo 2, cuando Elías se está despidiendo de todos porque ya se había llegado el momento que Dios se lo iba a llevar al cielo, ¿quién no se apartó de Elías? Yo quiero pasar esos últimos momentos con mi maestro. Era Eliseo. Eliseo estaba allí.
Él estaba siguiendo aprendiendo hasta esos últimos momentos que iba a estar presente Elías. El punto es que estamos mirando, antes de que Eliseo tomó las riendas, antes que él asumió un rol de liderazgo, él tuvo que pasar por ese proceso de entrenamiento. Pablo con Timoteo, la misma cosa. Cuando miramos a Pablo y Timoteo, creo que esto es más cercano a nosotros porque lo llegamos a ver una y otra vez. En Hechos capítulo 16 y el verso 1 al 5 podemos leer allí, pero nomás tengo aquí, creo que lo más el verso 1 al 3, dice, luego a Debre, dice el verso 1, y luego a Debre y Listra, y ella aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero el padre griego. Él era de buen testimonio entre los hermanos en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego. Pablo miró algo muy especial en Timoteo. Pablo entendió que él no iba a durar para siempre y necesitaba a alguien que iba a seguir adelante con la enseñanza, que podía confiar en él, especialmente entendiendo un poco atrás, en el capítulo 15, hubo una discusión con Bernabé por causa de Juan Marcos. Yo no puedo confiar en él ahorita. Yo necesito a alguien con cual yo puedo confiar y que me va a acompañar y me va a ayudar a hacer esta gran obra de predicar el evangelio, que puede levantarse y ser un líder en el reino de Dios. Y es por esto que Pablo toma el tiempo para enseñarle a Timoteo, para entrenar a Timoteo y capacitar a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y el verso 1 al 2, en esa primera parte del capítulo del verso 2. Noten lo que dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y el verso 1 y el 2. Dice la palabra de Dios: tú pues, hijo mío, fortalézate en la gracia que es en Cristo Jesús. Noten, lo que oíste de parte mía, mediante muchos testigos. Pablo tomó a Timoteo, se lo llevó y a través de esos viajes que hicieron juntos, Pablo estaba tomando el tiempo para entrenarlo, para instruirlo, para enseñarle, para capacitarlo, para que él pudiera asumir un rol de liderazgo dentro del reino. Y llegó el punto donde Pablo se apartó de Timoteo, no porque hubo una discusión entre ellos, sino porque estaba listo y lo dejó en Éfeso. Hermanos, desde muy temprano llegamos a mirar esta idea de que hay un proceso, que existe un patrón de entrenamiento para poder asumir un rol de liderazgo. Cada uno de ellos llegaron a pasar por un proceso de maduración antes de asumir un rol dentro del plan divino de Dios. Y no son los únicos, hay muchos ejemplos más que podemos llegar a añadir aquí. Pero el punto es claro que existe un patrón de preparación antes de llegar a tomar un rol de liderazgo para Dios. Otra vez, recordemos que los líderes no nacen. Los líderes en el reino crecen y maduran y luego después llegan a asumir un rol dentro del reino. ¿Okay? Ahora, es importante llegar a entender que a través de todo ese proceso llegamos a mirar en el patrón que se nos ha dejado a través de las Escrituras, que toma tiempo el proceso. Por eso dije que no debemos apresurarnos y tomar decisiones muy precipitadas sin que lleguemos a respetar ese patrón, que existe un proceso para poder desarrollar los nuevos líderes dentro del reino. Ahora, ya que llegamos a establecer que sí existe y sí es verídico este proceso, es necesario entender que esto va a tomar tiempo, no viene de un día al otro. Se toma tiempo para desarrollar en aquellos nuevos líderes en el reino un corazón dispuesto para servir a la iglesia,
Porque no todos quieren hacer eso. No todos quieren una responsabilidad tan grande así. Y no todos pueden cargar con esa responsabilidad. Si fuera así, gloria a Dios, pero entendemos que no es así. Todos estaríamos peleando, ¿cuándo me va a tocar a mí para poder servir? Qué bonito sería eso. Pero la realidad es que eso no siempre pasa. Y eso no pasa. Porque no todos pueden llegar a ser diáconos, no todos pueden llegar a ser ancianos, no todos van a llegar a ser evangelistas ni maestros. Entonces, el punto es que hay un proceso y que tenemos que respetar ese proceso. Toma tiempo. Incluso la misma palabra, ¿qué es lo que indica? La misma palabra proceso, ¿qué indica? Indica tiempo. Notemos lo que es dicho. Aquí en Hechos capítulo 14, verso 21 al 23, creo que es el texto, ha sido uno de mis textos favoritos de siempre citar. Dice, después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Notemos lo que estamos leyendo aquí. No vemos aquí nosotros que inmediatamente entrando Pablo y Timoteo, Pablo y Bernabé, después de haber predicado el evangelio, notemos que no llegaron inmediatamente estableciendo los ancianos y los diáconos. Porque hay un proceso, hay un patrón. Y ellos lo entendieron muy claramente. No pudieron inmediatamente, ya se bautizaron, ¿quién quiere ser un anciano? ¿Quién quiere ser un diácono? ¿Quién va a ser el evangelista cuando nosotros ya no estemos aquí? ¿Quién lo va a hacer? No, las cosas no son así. Las cosas no pasan así. ¿Hubo conversiones en las ciudades? Sí. Pero había la necesidad de volver a esas mismas ciudades, hacer otra gira otra vez y volver a esas mismas ciudades en donde se establecieron esas iglesias y trabajar con ellas, edificándolas, ayudándolas a madurar para poder ya después producir el fruto necesario. Especialmente se toma tiempo para aquellos que pudieran llegar a servir como ancianos y diáconos para después llegar a establecerlos dentro de la iglesia local. Estaba estudiando acerca de aproximadamente qué tanto tiempo que se llegó a establecer las ciudades y qué tanto tiempo se llegó a establecer las iglesias, qué tanto tiempo se tomó para llegar a establecer los ancianos en esas ciudades. Y lo que llegué a mirar a través de comentaristas y también libros de historia, todos estaban diciendo aproximadamente dentro de 2 a 3 años. Algunos decían 4 años máximo. Ahora, yo no sé qué tanto tiempo pasó Pablo y Bernabé en Listra antes de que se llegaron a establecer los ancianos y diáconos. No sé qué tanto tiempo pasó en Iconio y Antioquía. Si eran 1 año cada congregación, pues tomó 1 año. No sé. Pero aproximadamente dentro de 2 a 3 años. Entonces, eso nos da a entender que toma tiempo para ayudar a los miembros a madurar, a crecer, para poder lograr establecer lo que se requiere para llenar ese patrón que Dios nos ha dejado, ancianos, diáconos, evangelistas dentro de la iglesia local. No es algo que sucede de la nada, toma tiempo para poder lograr hacer eso. Ahora, ¿por qué toma tiempo ese proceso? ¿Y es necesario en realidad esperar tanto tiempo? La respuesta es sí, por supuesto que sí.
tengo que tratar de avanzar, porque si queremos, es necesario tener que esperar y tomar ese tiempo necesario para ayudar a estos hermanos. Creo que miramos aproximadamente 3 ideas que creo que se nos presentan en las Escrituras para ayudarnos a nosotros llegar a madurar y preparar a esos hombres para poder establecerlos como ancianos y diáconos. Por lo menos 3 razones. ¿Saben por qué toma tiempo? Porque toma tiempo para poder desarrollar un corazón que está dispuesto a servir. Todo lo que dice en Isaías. Y creo que eso debe estar presente en el corazón de cualquier anciano, cualquier diácono, cualquier evangelista o cualquier persona que quiere ser un líder dentro del reino de Dios. En Isaías capítulo 6, en Isaías capítulo 6 y el verso 8, noten lo que dice la palabra de Dios. Y eso está hablando de un hombre que tomó una posición de liderazgo dentro del pueblo de Dios. Isaías mismo, noten lo que dice el verso 8. Entonces escuché la voz del Señor, dijo Isaías, y que decía, ¿a quién enviaré para ir a profetizar a esta gente, a este pueblo rebelde? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice Dios. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. No tienes que buscar, aquí estoy yo. Se requiere tiempo para ayudar a aquellos que quieren ser líderes en el reino a desarrollar un corazón que está dispuesto a servir. Que no importa qué tan difícil pueda ser, no importa lo que se requiere hacer, yo quiero hacer esto para mi Dios. Yo lo voy a hacer. No solamente esto, pero también se requiere tiempo para desarrollar las cualidades dadas por el Espíritu Santo. Ahí en 1 Timoteo capítulo 3 y el verso 1 al 7 y también el verso 8 al 10 y el verso 12 al 13, lo cual habla acerca de esos hombres que tomarán un liderazgo dentro de la iglesia de Dios. Toma tiempo para ganar la confianza de la iglesia. Yo estoy aquí para servirte a ti, para servir a la iglesia. Yo estoy aquí para hacer eso. Pero la iglesia tiene que confiar en el hombre, en el varón que tiene esas cualidades para poder lograr hacer eso. Y en ocasiones eso toma tiempo para desarrollar eso. Eso no viene de un día al otro. Y yo sé, pueden decir, yo sé que cada uno de los requisitos se requiere de parte de un cristiano que desea ser fiel a Dios. Well, no todos son fieles a Dios y necesitan que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en eso. Pero ¿saben qué? Van a ver aquellos que sí sobresalen de los demás, que han demostrado ciertas cualidades que encontramos aquí, que han trabajado en sus vidas, que han llegado a trabajar en su fidelidad a Dios. Y debemos de enfocarnos en ellos y ayudarles a ellos para que puedan llegar a servir a Dios de esta manera. No solamente eso, y vamos a hablar más acerca de eso en otras lecciones más adelante, pero se requiere tener una esposa que también ame lo que tú también amas. Nosotros, los varones, no podemos hacer las cosas solos. No importa qué tanto deseo pueda tener yo para servir a mi Dios. Si mi esposa no me acompaña, no voy a poder lograr hacerlo. Y es interesante que plasmado allí en medio de los requisitos de los ancianos y de los diáconos, encontramos a las mujeres
ahí y lo que Dios requiere de parte de ellas. Y no es una coincidencia que en Tito capítulo 2, después de haber hablado del liderazgo de los hombres, de las cualidades que se requiere para llegar a ser un anciano dentro de la iglesia, que ahí está plasmada la vida de las mujeres que trabajan, aunque no toman un rol de liderazgo. Las mujeres, Dios espera que lleguen a hacer algo dentro de la iglesia también. Aunque no toman esa posición de liderazgo, Dios quiere, tú tienes que enseñar a las demás, que aprenden a amar a sus esposos, que aprenden a ser serviciales con sus esposos, que aprendan a amar a sus hijos. ¿Sí me explico? Y todo esto toma tiempo. ¿Qué tanto tiempo? Yo no sé. Lo suficiente para que esté sembrado muy claramente en el corazón del varón y de su esposa. Esas cosas requieren trabajo, se requiere tiempo y también se requiere dedicación. Un hombre que tenga un corazón dispuesto a servir a Dios en la iglesia va a hacer todo lo necesario para desarrollar las cualidades que el Espíritu Santo ha dejado para él, para tomar o asumir un rol de liderazgo dentro de la iglesia, y también va a ayudar a su propia esposa al desarrollar el mismo amor que él tiene para servir a los demás y glorificar a Dios. Otra vez, ¿qué tanto tiempo dura para hacer eso? No sé. Todo va a depender en el corazón de las personas, ¿verdad? Todo depende en eso. Puede ser 6 meses, puede ser 1 año, puede ser 3. Pero se tiene que respetar el patrón. Ahora quiero tocar ese último punto antes de finalizar. Y quiero hablar acerca de los peligros de no respetar el proceso. Siempre hay advertencias que Dios nos llega a demostrar a través de las Escrituras. No hagas eso. No cruces esa línea. Yo puse esos linderos, respeta eso, ¿verdad? Siempre hay algo que Dios nos está tratando de advertir de ciertos peligros. Aunque la iglesia le hace falta lo necesario para cumplir el modelo de Dios, una iglesia organizada, esto no implica que vamos otra vez a tomar decisiones a la ligera, guiadas por desesperación. Es que ya debemos de ya estar organizados, es que ya debemos de ya tener diáconos, es que ya tenemos que hacer. No. Vamos a calmarnos, vamos a tomar el tiempo y vamos a hacer las cosas bien. Evitando los graves peligros que pueden existir, entendiendo eso para no caer en el pozo, ¿verdad? Y quiero que miremos algunas cosas, 3 nada más. En Mateo capítulo 13 y el verso 22 dice la palabra de Dios: y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y dice, y queda sin fruto. Las cosas del mundo muy fácilmente pueden llegar a convertirse en el centro del corazón del ser humano, del hombre, ¿verdad? Del cristiano. Y déjenme decirles, cuando estas cosas llegan a ocupar el corazón de nosotros, del varón que desea llegar a ser un anciano o un diácono, estas cosas del mundo llegan a ahogar la esperanza que está dentro de nosotros. La ahoga. Ahora, si ya no existe esperanza en nosotros, mucho menos va a existir ese deseo de querer servir a Dios y de servir a la iglesia como un anciano o como un diácono, ¿verdad? Porque ya no existe esa esperanza en mí. Y creo que Demas es el ejemplo perfecto acerca de eso. La caída progresiva de Demas en Filemón capítulo 1, creo que nomás hay un solo capítulo, pero en Filemón 1:24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores.
Y llegamos a mirar que en algún momento en la vida de Demas estaba haciendo lo que era correcto. Él estaba trabajando, él estaba hasta cierto punto, podemos decir, muy activo dentro de la obra de Dios. Activamente junto con Pablo, enseñando el Evangelio fielmente. Y Demas en estos momentos estaba lleno de esperanza en su vida. Y creo que para poder estar con Pablo, no creo que cualquier persona hubiera podido estar con Pablo. Yo más paro y pienso, ojalá que si yo viviera con Pablo, me elegiría él como uno de sus colaboradores. Espero que sí, ¿verdad? Pablo no se juntaba con cualquier persona. Y podemos un día hablar con Juan Marcos y preguntarle, ¿verdad? Y él sabe muy bien acerca de eso. En Colosenses capítulo 4 y el verso 14 dice, Pablo, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ahora, en ese punto, Demas todavía en alguna manera estaba asociado con Pablo en la obra, sin embargo, ya no es describido o descrito como un colaborador. No sé si Pablo, o parece ser que Pablo estaba mirando algo, mirando señales en él que lo estaba preocupando. Algo está pasando en su vida, como que se quiere desviar. 2 Timoteo capítulo 4 y el verso 10 dice, en esta última mención de Demas, muestra un cambio totalmente radical. Y un cambio muy triste, dice, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Y aquí Pablo está escribiendo en la prisión y dice que Demas, en vez de estar conmigo, él me dejó. ¿Y saben qué? Él ya no está con Dios. El mundo ahogó la esperanza que existía en él en el pasado. Un hombre que estaba lleno de esperanza, un hombre que estaba dedicado a la obra, un hombre muy activo en la obra. Lo llegó a perder todo porque eligió lo que el mundo le ofrecía a él. Y el mundo ahogó la palabra y el mundo ahogó la esperanza de algún día de él continuar en servicio a la iglesia. Demas pudo haber sido un gran anciano. Demas pudo haber sido un gran diácono en la iglesia. Sin embargo, las cosas del mundo ahogó esa esperanza. Y ahogó la esperanza de la vida eterna también de él. Y hay esos peligros que podemos encontrar. Ahora también si van conmigo en 1 Timoteo capítulo 3 y el verso 6, no es 7, el verso 6 dice que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. Uno de los grandes peligros que puede enfrentar, la iglesia puede enfrentarse al no respetar este proceso es el orgullo. Es el orgullo. El momento que uno deja que el orgullo llegue a controlar su corazón, llegue a controlar su corazón y dominar el corazón, es el momento que uno deja de amar a los hermanos. Y más importante, deja de amar a Dios. Porque el mundo gira alrededor de Él. Y si ama más a Él mismo y no hay amor para los hermanos y no hay amor para Dios, ¿cómo va a poder tomar un rol de liderazgo dentro de la iglesia? Lo cual se trata todo acerca de servicio a los demás, de manifestar amor hacia los demás. El orgullo no permite que uno ame a los hermanos y a Dios porque el mundo siempre gira alrededor de Él. El enfoque siempre está en Él. Por lo tanto, hace imposible poder llegar a ser un anciano. Hace imposible poder llegar a ser un diácono. Por eso Pablo le dice a Timoteo,
aunque pueda tener ese amor presente después de haber obedecido, porque es un recién convertido y todos podemos regresar a ese momento que nos bautizamos, queremos conquistar el mundo entero. Pero no es el momento. Tienes que madurar. Tienes que crecer. Tienes que fortalecer tu alma. No porque yo lo digo, es porque Dios lo ha manifestado a través de este patrón. Así lo hace Dios. Y Él quiere que miremos estos peligros. En Colosenses capítulo 3 y el verso 23 encontramos el tercer peligro que podemos llegar a ver. Dice la palabra de Dios: y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo como para el Señor. Y no para los hombres. Malaquías, años atrás, llegó a tocar el punto con el pueblo de Dios y les preguntó: ¿le robará el hombre a Dios? ¿Le robará el hombre a Dios? Y déjenme decirles, hermanos, amigos, hay un gran peligro de robarle a Dios la gloria y la honra en todo lo que nosotros hacemos. En vez de agradar a nuestro Creador, estamos buscando, o para nosotros es más importante, los aplausos de los seres humanos. Los motivos correctos simplemente no están ahí. Y le estamos robándole a Dios algo que solamente le pertenece a Él. Notamos lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, ahí en Mateo capítulo 6, rápidamente, ya para finalizar. Mateo capítulo 6, verso 1 al 2, dice: guardaos de hacer vuestra justicia, noten, delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Dios no lo va a tomar en cuenta porque no lo estás haciendo a Él. Le estás robando la gloria y la honra porque tú lo quieres presentar delante de los hombres. Los motivos no están ahí, dice Cristo. Y dice: cuando pues hagas obras de misericordia, no lo hagas tocando trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Y podemos seguir hablando acerca de la oración, la misma cosa es dicho, acerca del ayuno, la misma cosa es dicho allí. El punto es que los motivos no son correctos. Jesús lo dijo bien claro. Le estamos robándole a Dios lo que le pertenece solamente a Él. Muchos a través del tiempo pierden el enfoque en lo que hacen y llegan a desarrollar una actitud en que esperan ser honrados, que esperan ser alabados en lo que ellos hacen, sin saberlo, sin saber que le están robándole a Dios. Y Dios nos dice: no necesitas los aplausos. No es suficiente que me estás agradando a mí. No es suficiente que yo estoy viendo eso. ¿A poco me tienes en poco, verdad? Se trata acerca de Dios. Sea algo grande que hacemos, sea algo pequeño, nunca pierdas la vista por quién lo estás haciendo. Y si lo estás haciendo para que te honren, te alaben, que te aplauden, que te digan buen trabajo, el momento que dejan de decirte eso, te vas a llenar el corazón de amargura. Y vas a dejar de hacer para Dios. Porque los motivos nunca estuvieron ahí. Esos son peligros que llegamos a estar
están enfrente de nosotros, pozos que en ocasiones llegamos a caer en ellos. Por esas razones debemos respetar el proceso. Estos peligros son reales y suceden dentro de la iglesia. Por estas razones debemos respetar siempre este proceso. Debemos dejar la semilla de liderazgo que llegue a madurar en los corazones de los hermanos y de sus esposas para evitar estos peligros. Ya para finalizar, existe un proceso y Dios lo deja bien en claro. Líderes en el reino no nacen, se hacen. Y eso toma tiempo. Uno que llega a ser un líder, uno no llega a ser un líder de un día al otro. Este es el proceso que Dios nos ha dejado. Es un proceso que toma tiempo, esfuerzo y dedicación. Pero gracias a Dios que hay aquellos que te pueden ayudar en ese proceso. Y más importante, un corazón dispuesto es lo que se requiere. Yo puedo trabajar con un corazón que desea servir a Dios, aún en todas sus imperfecciones. Yo puedo trabajar con esa persona. Pero no puedo trabajar con una persona que no ama a Cristo, que no está dispuesto a servirle a Él con un corazón sincero. Ellos no puedo trabajar. No hay esperanza para ellos. No es necesario cometer los mismos errores ni tomar las decisiones basadas en emoción. Hay que simplemente trabajar y ayudar a aquellos a desarrollar lo necesario para volver al patrón que Dios nos ha dejado. ¿Ayudarás en este proceso? ¿Estás dispuesto a trabajar y poner en acción este proceso? Vamos a estar de pie para entonar este himno de invitación. Gracias por su atención.